Mi nombre es Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muchos me conocen como el monarca más sabio y rico que jamás existió. Mi historia está escrita en las Escrituras y hoy la compartiré contigo. No para presumir, sino para enseñarte lo que he aprendido, el verdadero origen de la riqueza y la sabiduría. Nací en el gran palacio de mi padre, en la ciudad de David, un lugar lleno de historia y de ecos de la presencia divina. Pero mi nacimiento no estuvo exento de controversias. Mi madre, Betsabé, había sido esposa de Urías elitita antes de que mi padre la tomara como suya. Fue un escándalo que marcó a mi familia y a toda la corte, pero mi madre, una mujer fuerte y sabia, se aseguró de que yo creciera con una educación adecuada y en la presencia de Dios. Desde pequeño, fui instruido en la ley de Moisés y en la historia de mi pueblo. Aprendí que la verdadera riqueza no es el oro ni las posesiones, sino el conocimiento y el entendimiento. Mi madre me enseñó sobre la importancia de la justicia y la humildad, mientras que mi padre me habló de liderazgo, estrategia y la importancia de mantenerme fiel a Dios. En mis primeros años, estuve rodeado de grandeza y tensiones políticas. Mi padre, el gran rey David, era un hombre poderoso y respetado, pero también un hombre que había cometido errores. Crecí en un ambiente donde el poder, la guerra y la fe se entrelazaban constantemente. Mi infancia estuvo marcada por la presencia de mis hermanos, príncipes que también aspiraban al trono. Adonías, el mayor entre ellos, era fuerte y ambicioso, y muchas veces observaba cómo trataba de ganarse el favor de los oficiales del ejército. Mi madre, Betsabé, aunque era una mujer de gran belleza y determinación, también era consciente de la fragilidad de su posición en la corte. Su origen y la historia de su relación con mi padre hacían que algunos la miraran con recelo. Sin embargo, ella se aseguró de que yo recibiera la mejor educación posible. Mi formación comenzó con los escribas y sacerdotes de la corte. Aprendí la Torá y la historia de nuestro pueblo. Me contaron cómo Abraham había sido llamado por Dios, cómo Moisés había guiado a Israel fuera de Egipto y cómo Josué conquistó la tierra prometida. Estas historias no eran solo cuentos, sino lecciones sobre liderazgo, fe y justicia. Aprendí que la verdadera riqueza no es el oro ni las posesiones, sino el conocimiento y el entendimiento. Mi madre me enseñó sobre la importancia de la justicia y la humildad. Recuerdo muchas noches cuando se sentaba a mi lado y me hablaba en voz baja: Salomón, el poder de un rey no está en su ejército ni en su oro, sino en su capacidad de juzgar con justicia y en su temor a Dios. Estas palabras quedaron grabadas en mi corazón. Mi padre, por otro lado, era un hombre de acción y estrategia. Desde joven me enseñó cómo se manejaban los asuntos de Estado. A veces me llevaba consigo cuando se reunía con sus consejeros y generales. Aprendí a escuchar, a observar cómo se resolvían conflictos y cómo se tomaban decisiones difíciles. A menudo, me hablaba de cómo había sido ungido por Samuel y de la importancia de estar siempre bajo la dirección de Dios. No obstante, la relación con mis hermanos no fue fácil. Ellos me veían como el hijo menor, el protegido de nuestra madre. Muchos de ellos creían que merecían el trono más que yo. Había tensión constante en la corte, pero mi madre y el profeta Natán veían en mí algo diferente. Sabían que mi futuro no dependería de mi fuerza física, sino de mi inteligencia y mi fe en Dios. Desde joven también me rodeé de sabios y consejeros. Me gustaba escuchar historias de los ancianos y aprender de ellos. No quería ser un rey que gobernara con el puño de hierro, sino uno que entendiera a su pueblo y supiera guiarlos con sabiduría. Cuando mi padre David estaba en sus últimos días, la lucha por la sucesión se intensificó. Israel era un reino próspero, pero también lleno de rivalidades. Mi hermano Adonías, confiado en su linaje y en el respaldo de algunos oficiales militares y sacerdotes, se proclamó rey en un banquete con sus aliados. La gente de Jerusalén se regocijó, gritando: ¡Viva el rey Salomón! En ese momento, el destino de Adonías quedó sellado. Al enterarse de mi coronación, sus aliados huyeron
y él se refugió en el altar del templo. Cuando lo enfrenté, le di una oportunidad de vivir si juraba lealtad a mi reino, pero más tarde su ambición lo llevaría a su ruina. Los primeros días de mi reinado estuvieron llenos de decisiones críticas. Aseguré mi gobierno eliminando a aquellos que representaban una amenaza para la estabilidad del reino, incluyendo a Joab, el comandante del ejército que había apoyado a Adonías. Pero más allá de consolidar mi poder, sabía que mi mayor reto era gobernar con justicia y sabiduría. Aún así, sentía el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Me preguntaba cómo podría guiar a una nación tan grande y diversa. Entonces, Dios me habló en un sueño en Gabaón. Vi su presencia y escuché su voz diciéndome, pide lo que quieras, y te lo daré. Mi corazón se llenó de humildad. No pedí riquezas, ni una vida larga, ni la derrota de mis enemigos. En su lugar, dije, Señor, dame un corazón sabio y entendido para juzgar a tu pueblo con justicia. Dios se complació con mi petición y me prometió no solo sabiduría como ningún otro hombre antes de mí, sino también riquezas y honor. Desperté con una sensación de claridad y determinación. Sabía que mi reinado sería diferente al de mi padre. No sería un rey de guerras y conquistas, sino un rey de paz, diplomacia y justicia. Desde aquel día, mi nombre sería recordado como el del rey más sabio de la historia. Una mañana soleada, mientras me encontraba en el tribunal, se presentó un caso que no había previsto, uno que pondría a prueba mi sabiduría de manera singular. Dos mujeres llegaron ante mí, cada una con una mirada llena de desesperación. Ambas afirmaban ser la madre de un bebé pequeño que estaba acostado sobre la mesa del tribunal. Las dos mujeres eran pobres, sin ningún respaldo importante ni testigos que pudieran confirmar su versión. Ambas reclamaban ser la madre del niño, pero en sus palabras había algo distinto. Sus voces eran similares, sus miradas intensas, y su postura, aunque defensiva, reflejaba el mismo deseo ardiente de tener la verdad a su favor. La corte, en un silencio profundo, esperaba mi veredicto. Las miradas de los oficiales y los ancianos de Israel estaban fijas en mí. Sabía que este juicio no solo determinaría quién era la verdadera madre, sino que también pondría a prueba la justicia de mi reinado. La situación era única. ¿Cómo podría discernir quién decía la verdad? Ninguna de las dos parecía tener una prueba clara. Las emociones estaban a flor de piel. La sala estaba impregnada de tensión. Ambas mujeres se debatían entre la emoción y la desesperación, buscando en mis ojos una señal de que sus palabras serían escuchadas. Entonces, tomé una decisión radical. Miré a los presentes y ordené que me trajeran una espada. El murmullo en la corte se incrementó, todos estaban confundidos y preocupados, sin saber qué quería hacer. Miré a las mujeres y, con voz firme, anuncié, partan al niño en dos y denle una mitad a cada una. Silencio absoluto. Todos los presentes contuvieron la respiración. Los rostros de los asistentes se llenaron de incertidumbre y terror ante la orden, ¿cómo podía pedir algo tan cruel? Pero yo no estaba buscando crueldad, estaba buscando la verdad. Lo que esperaba era una reacción. En ese momento, la verdadera madre del niño reaccionó de una manera que nadie esperaba, su rostro se llenó de horror y desesperación, y de inmediato gritó, no, no lo maten. Dame a mí el niño, pero por favor, no lo matéis. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante mí, su corazón roto por la idea de perder al niño al que había dado vida. La otra mujer, que no era la madre, no mostró ninguna emoción al escuchar la orden de dividir al niño. Su reacción fue fría y distante, como si lo aceptara sin dudar. Su actitud calmada contrastaba con la de la verdadera madre. Fue entonces cuando entendí. La mujer que clamaba por salvar la vida del niño, a una costa de su propio deseo de ser su madre, era la verdadera madre. Nadie puede renunciar tan fácilmente a su amor por un hijo. De hecho, este era el sacrificio más grande que una madre podía hacer,
poner la vida de su hijo por encima de su propia necesidad de posesión. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, ordené que le dieran el niño a la mujer que había mostrado la compasión y el amor incondicional por su hijo. La corte quedó atónita, y todos los que habían presenciado el juicio se quedaron en silencio, asimilando la profundidad de la lección. La mujer falsa fue rápidamente llevada fuera, y la verdadera madre abrazó a su hijo entre lágrimas de alivio y gratitud. Este juicio se convirtió en un símbolo de la justicia imparcial, el discernimiento profundo y la sabiduría divina que Dios me había otorgado. La noticia se extendió rápidamente por todo Israel. Desde ese día, mi nombre se hizo sinónimo de sabiduría y justicia, y se me reconoció como el rey que no solo gobernaba con poder, sino también con una profunda comprensión del corazón humano. Pero más allá de mi fama, esta historia tiene un propósito eterno. El amor verdadero y el sacrificio siempre prevalecerán sobre el egoísmo y la codicia. Al final, el verdadero conocimiento viene de escuchar con el corazón y actuar con justicia. Así es como la sabiduría de Dios transformó mi reinado, y como cada uno de ustedes, pueden aplicar esta misma sabiduría a las decisiones que enfrentan en su vida diaria. El momento en que mi padre David se acercaba al final de sus días, Israel se encontraba en una encrucijada histórica. Mi padre, un rey glorioso y guerrero intrépido, había dejado un reino próspero, pero también lleno de desafíos. La estabilidad del reino parecía en juego debido a las luchas internas por la sucesión al trono. El reino de Israel, que se había expandido bajo el liderazgo de David, estaba lleno de facciones, alianzas y desacuerdos, tanto dentro de la familia real como entre los líderes militares. Mi hermano Adonías, el mayor de mis hermanos, creía que el trono le pertenecía por derecho. Se proclamó rey en una ceremonia secreta, rodeado de algunos oficiales de alto rango y comandantes del ejército. El clima de la corte estaba cargado de tensiones, y la posibilidad de una guerra civil sobre la sucesión parecía inminente. Pero mi madre, Betsabé, sabia y decidida, no permitió que este complot siguiera adelante. Betsabé acudió al anciano rey David, recordándole la promesa que le había hecho en privado, que yo, su hijo Salomón, sería el próximo rey de Israel. Además, el profeta Natán, hombre de gran sabiduría, apoyó esta causa, lo que hizo que David, ya debilitado por la vejez y las muchas batallas que había librado, tomara la decisión definitiva. En un acto solemne, mi padre me proclamó su sucesor y me ungió rey en una ceremonia que tuvo lugar junto a la fuente de Gión, en Jerusalén. Este evento fue un símbolo no solo de mi ascenso al trono, sino de la restauración de la justicia y el orden en un reino que había estado a punto de caer en el caos. Al momento de mi coronación, los ancianos de Israel y los líderes religiosos me apoyaron, y el pueblo se regocijó, celebrando mi reinado con grandes cantos y júbilo. El ascenso al trono no fue fácil. Tuve que enfrentar inmediatamente las consecuencias de la conspiración de Adonías. Aunque le ofrecí una oportunidad para vivir si se sometía, su ambición lo llevó a la ruina. A lo largo de los primeros años de mi reinado, tomé decisiones difíciles para consolidar mi poder y asegurarme de que no quedaran amenazas para la estabilidad del reino. La purga de algunos traidores y conspiradores fue necesaria para afianzar mi autoridad, pero nunca perdí de vista el principio de justicia que siempre fue el centro de mi gobierno. Desde el principio de mi reinado, fui consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre mis hombros. Israel era un reino extenso y diverso, con diferentes tribus y territorios. No podía gobernar solo con la espada como mi padre, sino que debía buscar la paz, la prosperidad y la sabiduría. Al igual que David, mi padre, quería que mi reinado fuera un ejemplo de cómo la sabiduría puede superar la violencia. Fue en este momento, cuando sentía el peso del poder y la enorme responsabilidad sobre mi joven corazón, que Dios me visitó en un sueño. Le pedí a Dios sabiduría, no para mí mismo, sino para guiar a mi pueblo con justicia. Sabía que sin sabiduría divina no podría gobernar de manera justa ni tomar decisiones sabias para la nación. Dios, complacido por mi humildad,
me otorgó sabiduría incomparable. Me dio una visión clara para resolver problemas complejos, hacer justicia en situaciones difíciles y traer paz al reino. Pero también me ofreció riquezas y honor como nunca antes habían tenido los reyes de Israel. Desde ese momento, mi nombre se asoció con la sabiduría y la prosperidad, y mi reinado pasó a ser un modelo para los reinos cercanos y lejanos. Con el favor de Dios y la sabiduría divina, mi reinado comenzó a florecer de una manera que nunca se había visto antes. El reino de Israel se expandió, y no solo en términos territoriales, sino también en lo que respecta a la prosperidad económica. Mi primer gran objetivo fue establecer una paz duradera con los pueblos vecinos. Al lograr acuerdos diplomáticos con los reinos circundantes, pude eliminar la amenaza constante de guerra, lo que permitió que los recursos se dirigieran hacia el crecimiento interno, en lugar de ser devorados por las batallas. Una de mis mayores contribuciones a la economía fue la creación de una red de comercio internacional. Abrí rutas comerciales con países lejanos como Egipto, Arabia, Fenicia y aún más allá. A través del puerto de Jaffa y otras ciudades, Israel se convirtió en un punto central en el comercio del Mediterráneo y el Oriente Próximo. El comercio de especias, maderas preciosas, metales y textiles trajo riquezas que permitieron un crecimiento económico sin precedentes. Además, durante mi reinado, emprendí la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que no solo era un centro espiritual para el pueblo de Israel, sino también un símbolo de la grandeza y prosperidad del reino. La construcción de este templo requería materiales costosos y mano de obra especializada. Durante años, llevamos a cabo un proyecto colosal que involucró trabajadores de todo el reino y artesanos de lugares tan lejanos como Tiro, en Fenicia. El rey Hiram de Tiro me proporcionó maderas de cedro y otros materiales preciosos, y a cambio, establecimos acuerdos comerciales que beneficiaron a ambas naciones. Mi administración estableció un sistema de impuestos justo que ayudaba a financiar grandes proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de palacios, fortificaciones y nuevas ciudades. Fomenté la agricultura, la ganadería y la industria artesanal, y promoví el intercambio de conocimientos con otros reinos. A través de estos esfuerzos, logré una expansión económica que convirtió a Israel en una de las naciones más prósperas de su tiempo. Mi reinado también fue reconocido por su diplomacia. Conocía bien el valor de las alianzas y las relaciones pacíficas. Durante mi tiempo, los pueblos vecinos, como Egipto y el reino de Hiram en Tiro, reconocieron la importancia de mantener buenas relaciones con Israel. Incluso mi matrimonio con la hija del faraón de Egipto fue un acto de paz y diplomacia que fortaleció la relación entre nuestras naciones. Bajo mi liderazgo, la seguridad interna y las relaciones exteriores se mantuvieron en equilibrio. Los reinos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, se acercaron para formar tratados de paz y comercio. La riqueza y la estabilidad que experimentamos durante mi reinado fueron el resultado directo de un gobierno justo, sabio y prudente. Aunque mi reinado fue próspero y mi sabiduría fue legendaria, no fui inmune a los errores. Lo que comenzó como un reinado basado en la justicia y la sabiduría, poco a poco se desvió hacia la arrogancia, la complacencia y la desobediencia a Dios. Los errores que cometí no solo afectaron mi vida personal, sino que también dejaron consecuencias irreparables en el reino de Israel. Uno de mis mayores errores fue mi política de alianzas matrimoniales. Desde una perspectiva política, estas alianzas parecían estrategias inteligentes para asegurar la paz con otras naciones. Tomé por esposas a mujeres de Egipto, Moab, Amón, Edom, Sidón y los hititas. Estas uniones me permitieron mantener estabilidad con los reinos vecinos, pero también trajeron consigo algo más peligroso, sus dioses y prácticas religiosas paganas. A pesar de haber construido el Templo de Jerusalén, la casa de Dios en Israel, mi corazón comenzó a desviarse. Con el tiempo, para complacer a mis esposas extranjeras, permití que trajeran consigo sus ídolos y sus rituales. En lugar de guiarlas hacia el Dios verdadero,
Yo mismo fui indulgente con sus creencias y terminé levantando lugares altos y altares a deidades extranjeras como Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, dios de los amonitas, y Quemos, dios de los moabitas. Este fue mi mayor pecado. No solo toleré la idolatría en Israel, sino que participé en ella. Dios había sido claro en su mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20:3. Pero el amor por mis esposas y la complacencia con sus costumbres me llevaron a apartarme de la devoción exclusiva a Dios. Al principio de mi reinado, implementé un sistema de impuestos justo para financiar el crecimiento del reino y la construcción del Templo de Jerusalén. Pero con el tiempo, mis ambiciones de grandeza hicieron que esta carga fuera cada vez mayor. Emprendí proyectos de construcción a gran escala: fortalezas, palacios, murallas, caminos y almacenes. Todo esto requirió un aumento en los tributos y el trabajo forzado de miles de israelitas. Mi padre, David, había sido un líder que se ganó el corazón del pueblo con sus hazañas y su cercanía con ellos. Yo, en cambio, me distancié de mi gente. Los trabajadores comenzaron a resentirse por el peso de los tributos y las jornadas extenuantes. Mi gobierno pasó de ser un reinado de justicia y equidad a uno donde la opresión se hizo presente. Después de mi muerte, mi hijo Roboam heredó el trono y, en lugar de aliviar la carga del pueblo, la aumentó. Esto provocó una rebelión que dividió el reino en dos: Israel al norte y Judá al sur. Fue el comienzo del fin de la gloria de Israel. El éxito puede cegar incluso a los más sabios. Con cada año de prosperidad, mi corazón se llenó de orgullo. Me creí intocable, confié demasiado en mis riquezas y en mis propias estrategias. Mi sabiduría, que una vez fue un regalo divino, comenzó a volverse arrogancia. Ya no consultaba a Dios como lo hacía en mi juventud. Me volví autosuficiente, creyendo que mis logros eran el resultado de mi propia inteligencia. Cometí el error de olvidar que la sabiduría que poseía no venía de mí, sino de Dios. En lugar de continuar con la humildad de mis primeros años, permití que mi poder me consumiera. Dios me advirtió que si me apartaba de Él, el reino se dividiría. Y así ocurrió. Uno de los errores más graves que cometí fue no haber preparado bien a mi hijo Roboam para gobernar. A pesar de toda mi sabiduría, fallé en educar a mi heredero en la importancia de la justicia, la prudencia y la humildad. Roboam heredó mi trono, pero no mi sabiduría. Cuando el pueblo vino a él pidiendo alivio de los impuestos y el trabajo forzado, en lugar de escuchar, los trató con dureza. Esta falta de liderazgo de mi hijo provocó la división del reino. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino del norte, con Jeroboam como su líder, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron bajo el dominio de la casa de David. Israel, la nación que mi padre David había unificado con tanto esfuerzo, se partió en dos por mi negligencia. Mi vida comenzó con la mayor bendición que cualquier hombre podría recibir: sabiduría, riquezas y un reinado de paz. Pero mis errores fueron acumulándose, y al final, todo lo que había construido comenzó a desmoronarse. Dios se enojó conmigo. En 1 Reyes 11:11, el Señor me dijo: por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El reino se dividió después de mi muerte. Todo lo que había construido se desmoronó porque no me mantuve fiel a Dios. Mi legado se vio empañado. Aunque fui reconocido por mi sabiduría y mi reinado fue próspero, mi desobediencia y orgullo hicieron que mi historia no solo fuera recordada por mi grandeza, sino también por mi caída. El éxito y la sabiduría no garantizan una vida sin errores. Yo, Salomón, fui el hombre más sabio de mi tiempo, pero aún así, me equivoqué. La riqueza, el poder y la fama pueden ser trampas si no se manejan con humildad y obediencia a Dios. Al final de mi vida, escribí en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aprende de mis errores y construye tu vida sobre la base de la sabiduría verdadera, la obediencia a Dios.
Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que logré y todo lo que perdí, me doy cuenta de que mi historia es una advertencia tanto como una inspiración. Fui el rey más sabio y próspero que Israel conoció, pero también el hombre que cayó por su propia arrogancia y complacencia. Al final de mi vida, mi corazón estaba cansado y mi espíritu quebrantado. La gloria y la grandeza de mi reinado ya no me parecían tan importantes. La opulencia de mis palacios, los vastos jardines, las riquezas acumuladas y las incontables alianzas no me brindaban satisfacción. Me di cuenta de que todo lo que había perseguido con tanto afán no tenía sentido sin Dios. Pasé mis últimos años reflexionando sobre mi vida y escribí Eclesiastés, un libro lleno de sabiduría y arrepentimiento. Allí dejé plasmada la verdad que aprendí con dolor y experiencia: todo en esta vida es pasajero. El oro, el poder, el placer, las conquistas, las riquezas, todo se desvanece. Es como correr tras el viento. Mi conclusión final fue simple, pero profunda. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1:2. Nada en esta tierra puede llenar el vacío del alma cuando uno se aleja de Dios. Los proverbios, el cantar de los cantares y Eclesiastés siguen siendo fuente de sabiduría para generaciones futuras. Puedo decir que lo tuve todo, pero en mis últimos días entendí que la única riqueza que realmente importa es la relación con nuestro Creador. A pesar de mis errores, Dios tuvo misericordia de mí. Su amor es más grande que cualquier falla humana. Aunque el reino de Israel se dividió después de mi muerte, mis escritos y enseñanzas perduraron. ¿Qué harás tú? Ahora que conoces mi historia, ¿qué harás con la tuya? ¿Buscarás la riqueza sin propósito? ¿Te dejarás llevar por la arrogancia del éxito? ¿Olvidarás a Dios cuando todo marche bien? Mi vida es testimonio de que la sabiduría sin obediencia a Dios es inútil. Puedes ser inteligente, próspero y tener todo lo que deseas, pero si tu corazón no está alineado con Dios, todo es en vano. Por eso, hoy te dejo este consejo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. No importa en qué época vivas, en el antiguo Israel o en el año 2025, este principio nunca cambia. La verdadera sabiduría no está en la riqueza ni en el poder, sino en caminar en rectitud ante Dios. Mi legado está escrito. Ahora la pregunta es, ¿qué legado dejarás tú?